voy a comprar esa casa porque Dios me dijo, pero ciertamente no sé cómo la voy. Ahora tú debes de decir, tampoco me interesa cómo la voy a pagar. Porque Abraham no sabía para dónde iba, pero caminaba. No sabía para dónde iba, pero no se paraba. No sabía para dónde iba, pero seguía moviéndose. Yo necesito a alguien que se mueva. Alguien dé un pasito, camine, camine. Haga un acto de fe, los que están allá arriba. Hombre, párese. Los que están en las redes, párese de la silla y de un paso y de otro paso y diga, no sé para dónde voy, pero como Abraham camino. Él no sabía para dónde iba, pero el no saber no lo sentó. Él dijo, yo no seré como Taré. Taré sabía para dónde iba y se paró. Abraham no sabía para dónde iba y seguía caminando. Alguien tiene que gritar, yo voy a moverme aunque no sé para dónde voy. No tengo dirección, pero tengo promesa. Siéntate un minutito. Génesis capítulo 11, verso 27. Y dice las escrituras de esta manera. Estas son la generación de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y Harán. Diga conmigo, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Iscar. Mas Sarai era estéril y no tenía ¿qué? Hijos. Ahora aquí está el verso clave. Y tomó Taré Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sara su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a ¿dónde? A la tierra de ¿dónde? Salieron para ir a ¿dónde? Taré quería ir a ¿dónde? La visión de Taré era llegar a Canaán. Ese era el propósito de Taré, llegar a Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Próximo capítulo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado. Perdón, está muy rápido, déjame leerlo. Que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Mored, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dale un aplauso al Señor fuerte.
quiero predicar como tema sal de la tierra. Mira a alguien y dile sal de la tierra. Dile otra vez, sal de la tierra. Dile otra vez, sal de la tierra. Antes de hablar un poco, que mi mensaje es sobre Abraham y su gran valentía al creerle a Dios, quiero hacer un corto comentario del padre de Abraham. Una historia que me ha cautivado de forma impresionante y que el Espíritu Santo la ha recargado en mi corazón y me ha hecho meditar en ella una y otra vez. Tanto así que posiblemente el miércoles voy a hablar un poco bajo el tema no te mueras en el camino. Pero lo interesante antes de hablar de Abraham es que la historia comienza hablando de la genealogía de Abraham. Y dice que Taré, quien engendró a Nacor, y que era hermano de Abraham, y engendró a Harán. Taré tuvo 3 hijos. Lamentablemente Harán, que era el hijo, creo que el hijo menor, muere antes que su padre. Y eso no era bueno en aquellos tiempos, era muy malo. Y Harán muere, pero antes de morir engendró hijos. Ahora, lo impresionante y lo que me atrae la atención es que cuando muere Harán, Taret, que es el padre de estos 3 hombres, Abraham era el primogénito. Dios parece que encendió el corazón de Taret y le puso en el corazón que se moviera de Ur de los Caldeos. Ur representa la ciudad del cautiverio, la ciudad de la esclavitud, la ciudad de la atadura y del pecado, de la idolatría. Pero cuando Taret decide moverse, es impresionante que Nacor no se mueve. Nacor se quedó en su prisión espiritual. Pero Abraham obedece a Taret, y Lot también, que es su nieto, le obedece y se movilizan junto con Taret. La idea, según las escrituras y lo que acabamos de leer, Taret tenía una visión: llegar a Canaán. Y es interesante que cuando Dios le habla a Abraham de salir luego de Aram, de su tierra y de su parentela, Dios le habla de ir a Canaán. Dios le señala el mismo propósito que tenía su padre. Pareciera que esta historia nos da a entender, y ponga atención, que el propósito de Dios era con Taret antes que con Abraham. De hecho, si Taret hubiera obedecido por completo a Dios, se dice que el que había sido padre de la fe había sido Taret. Porque el que tiene la visión de ir a Canaán es Taret, no Abraham. Abraham se le revela después que Taret muere. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? Yo sé que Dios tenía un propósito con Abraham, pero la historia de Taret hubiese sido otra. Bueno, no voy a hablar tanto de Taret. Hubiese sido otra si no se hubiese quedado en Harán. Y ese es ahí donde quiero iniciar como introducción a mi mensaje hoy. Taret sale con sus 2 nueras, sale con su descendencia, con su hijo, con su nieto, con la visión de ir hasta Canaán. Pero por alguna razón pasan por la ciudad de Harán, que se cree que es parte de Turquía en la actualidad. Y pasa por esa ciudad y lamentablemente Taret se acomoda en Aram y decide quedarse en esa ciudad. Y la historia termina diciendo que Taret murió en la ciudad de Aram. O sea, no pudo llegar a Canaán, no pudo cumplir su visión, no pudo llegar a su propósito. A pesar de que Dios había puesto en su corazón que llegara hasta Canaán, algo lo intersecta en el camino, en esa pequeña ciudad, que es una ciudad de tránsito, y la ciudad de escala Él la convierte en la ciudad para vivir. Es peligroso quedarse en una temporada que es escala, como si fuera la temporada para residir y vivir en ella. Debemos de entender muy claro esto. Si no, como Taret, nos vamos a perder el propósito, el destino y el Canaán que Dios tiene para nosotros. Diga a alguien: Taret muere en Harán. Cuando tú lees sobre la genealogía de Taret, quien era obviamente el padre de Nacor, te lo repito, de Abraham y de Harán,
las escrituras nos muestran algo. Y tú pudiste notar que Taré tomó su descendencia y la intención era llegar hasta Canaán. ¿Sigo paro? Pero por alguna razón Taré se cae y se queda en Harán en vez de continuar hacia Canaán. Y no es coincidencia que la ciudad que es donde él se queda lleva el nombre mismo de su propio hijo que ya había muerto, Harán. Cuando tú comparas el nombre del hijo de Abraham, de Taré, y la ciudad de Harán, es lo mismo, tiene el mismo punto coma donde debe de tenerlo, todo lo tiene igual. La ciudad de Harán se llama igual que el hijo de Taré que había muerto. La ciudad de Harán le recordaba a Taré, su hijo, su pasado, su pérdida, lo que había tenido que ya no lo tiene. Y cuando tú te detienes a mirar tu pasado, lo que perdiste, lo que ya no tienes, lo que no estás contigo, terminará estancándote y perdiendo la visión y perdiendo el propósito de Dios. Esta ciudad era como familia, le recordaba a Taré lo que una vez tenía, y Taré se detuvo en el pasado, se encerró en lo que no tenía, se encerró en los recuerdos de lo que una vez tenía pero que ya no tiene, se encerró en el pasado, y eso le hizo perder la visión, la motivación, el destino y el propósito. Cuando te detienes a mirar lo que ya no tienes, que antes tenía, cuando te detienes a mirar tu pasado, eso te puede estancar y no permitirte avanzar a donde Dios quiere que tú llegues. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Cuando te detienes como Taré en Harán y te familiariza con una ciudad que está hecha para que sea tu tránsito, tu escala, no tu destino. Sigo paro. Terminará estancándote y perdiendo la visión y perdiendo el propósito de Dios. Miles de cristianos están como Taré, detenido en el pasado, detenido en las pérdidas, detenido en lo que ya no tienen, detenido en lo que no han podido lograr, y esto ha estado estancando sus vidas espirituales. Sigo paro. Sus vidas financieras, y si no se sacuden, morirán en esa condición como murió Taré. Hoy yo quiero que alguien se le sacuda a lo que una vez tuvo que ya no tiene, porque Dios tiene cosas nuevas para alguien aquí hoy. Dios tiene cosas nuevas para alguien que está en las redes sociales. La idea era que este padre de Abraham terminara en Canaán, pero no lo logró porque se familiarizó tanto con la ciudad, le recordó tanto su pasado, que se estancó en su presente. Lo que hoy está sucediendo con muchas personas: no pueden prosperar a donde Dios lo envió porque su corazón todavía está en Nacor. Están tan sembrados en Harán que no están viendo la oportunidad de Canaán. Han edificado en la ciudad de tránsito lo han edificado para quedarse en una ciudad de tránsito. ¿Por qué? Porque se han familiarizado. Harán es un tránsito, es una escala, pero Canaán es tu destino, es donde te va a establecer. Y hay cristianos que no pueden avanzar hacia Canaán porque su corazón todavía recuerda la carne, la cebolla, el pepino, las cosas que tenía en Egipto. Ya Dios te movió de ciudad, ya Dios te movió de tierra. Mueve tu corazón. Sigo paro. Harán es el lugar donde muere. Es el lugar donde mueren las cosas. Es el lugar donde deja de avanzar. Taré murió sin ver a Canaán. Harán es el lugar donde mueres y dejas de avanzar. Taré murió sin ver un Canaán. ¿Por qué? No porque Dios falló,
sino porque él se detuvo. Y el principio que aprendemos de esto para entrar ya en Abraham: lo que no avanza hacia el propósito, tarde, temprano o tarde, tarde va a morir. ¿Por qué? Porque se detiene en Harán, una ciudad de tránsito, cuando Dios lo está moviendo a una nueva temporada. Denle un aplauso a Dios. Mira a alguien a los ojos y dile: lo que no avanza hacia el propósito, tarde o temprano muere en la transición. Usted no está aquí. Lo que no avanza en el propósito de Dios en tu vida, tarde o temprano morirá en la transición. Taré murió en Harán. ¿Por qué? Porque salió pero no llegó. Taré murió en Harán porque caminó y se detuvo. Taré murió sin Canaán porque oyó pero no obedeció completamente. Y hoy hay gente que Dios hoy le está diciendo: sal de tu tierra por completo y de tu parentela, para que eches raíces a donde Dios te estableció. Hay miles de hispanos que no prosperan en este país porque solo está aquí su trabajo, su esfuerzo, pero su corazón está en Honduras, su corazón está en El Salvador, su corazón está en Santo Domingo. No, tú tienes que tener el corazón a donde Dios te plantó ya. Cuando Dios te mueva a Honduras, entonces te mueve con el corazón para Honduras. Tienes que entender que este es el pueblo que Dios te plantó. Esta es la tierra donde Dios te trajo. Hay hispanos que deberían de irse a su país. ¿Por qué? No aman a los Estados Unidos, aman su país. Aborrecen a los Estados Unidos, pero se benefician de los Estados Unidos. Hombre, te hay que deportarte 8 veces porque tu corazón no está aquí, tu corazón está allá y está en desobediencia con Dios. Pues si Dios te sacó de tu nación y como Abraham te trajo aquí, esta es tu tierra, este es tu pueblo. No te enojes conmigo. No estoy de acuerdo con deportación injusta. No me confundan. Pero hay que entender algo: para prosperar en una tierra hay que amar esa tierra. Alguien no está aquí todavía. Cuando Dios te mueve el corazón. Yo amo a Santo Domingo. Yo voy a Santo Domingo. Me gusta. Pero a las 2 semanas me quiero ir. No, y nací y me crié por 23 años allí, pero Dios me movió aquí. La guerra de este país es mi guerra. La caída de este país es mi caída. Pero el levantar de este país es mi levantar también. Alguien tiene que alabar a Dios. Ya Dios te sacó de Ur de los Caldeos. No te quedes en Harán. Harán solo es para recibir ciertas finanzas como Abraham. En Harán Abraham prosperó, pero no se quedó, porque su destino era Canaán. Alguien tiene que alabar a Dios. En tu tierra Dios te dio conocimiento, te dio talento, pero no te quedes en la tierra de transición. Dios te quiere en un Canaán, porque vienen temporadas gloriosas, vienen posesiones, vienen descendencia. Yo siento que le estoy predicando a las sillas aquí hoy. Sigo paro. Ur es el lugar de la esclavitud. Harán es el lugar del conformismo. Canaán es el lugar de la promesa. Ur, esclavitud. Harán, conformismo, confort. Canaán, promesa. ¿A dónde quiere terminar? ¿Quiere terminar en Harán? ¿O quiere terminar donde se cumplen las promesas? Muchos dejan Ur, deciden seguir a Dios, pero mueren en Harán, porque se conforman. Solo los que siguen caminando por fe son los que van a llegar a Canaán. Alguien diga aleluya. Harán te congela, te frisa y te acomoda. Ay, cómo me gustaría volver a mi país, donde yo me comí el pollito, el de esquina de Pepe.
Ay, ay, ay. Y tú ves que pasan todos los años anhelando irse para comerse el pollo. Y cuando llegan, se murió Pepe y ya no hay pollo. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Jesucristo en este día? ¿Habrá alguien que pueda alabar a Jesucristo en este día? Pero di conmigo: yo no seré como Taret. Yo seré como Abraham. Yo no moriré en Aram. Yo no moriré en las comodidades. Yo voy hacia Canaán, hacia el propósito de Dios. Y es ahí donde aparece la historia del padre de la fe. Cuando muere Taret, entonces inicia la de Abraham. Y por eso en el capítulo 12 dice: y Jehová había dicho a Abraham. Este capítulo 12, que habla del inicio de nuestro padre en la fe, Abraham, marca la vida de este hombre y le da un antes y un después. También este capítulo nos enseña cómo Dios interrumpe en la vida de un hombre común y cómo, sigo paro, lo que era Abraham se transformó en un amigo de Dios. Y como una sola palabra de Dios cambia la historia de Abraham. ¿Cuánto bendicen a Dios? Vamos a darle un aplauso a Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y en ese capítulo aprendemos varias cosas de las cuales quiero hablar. Abraham decide no morir como su padre. Abraham decide cumplir el propósito de Dios en su vida. Y Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y en ese capítulo 12 aprendemos lo primero, cómo Dios llama. Segundo, cómo respondió el hombre. Y tercero, qué sucede cuando le obedecemos a Dios. En este capítulo 12 aprendemos que la bendición de Dios se activa por la obediencia. Y cuando obedecemos a Dios, se activan sus promesas. Lo que se opacó y se apagó con Taret, se activó con Abraham. Lo que Taret dejó dormir, la obediencia de Abraham lo despertó. Las promesas que se congelaron con Taret, con Abraham se encendieron. El Dios que habló a Taret en el corazón fue removido por la obediencia de Abraham. Dios no es un Dios que se va a quedar en el pasado. Si hay un Taret en tu familia que no obedeció, tú eres el Abraham que Dios está levantando. Y yo les digo a todos ustedes de las naciones: si alguien como Taret no va a creer en el avivamiento, en el crecimiento, en la gloria de Dios, aquí hay Abrahames que van a activar lo sobrenatural. Alguien diga aleluya si está aquí. Dile a alguien: yo soy un activador de lo sobrenatural. Vamos a darle un aplauso a Dios fuerte. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dale otro aplauso a Dios. Yo siento que hay un Abraham en tu familia. Y yo siento que ya tú lo viste en el espejo esta mañana. Hay un Abraham que va a activar lo que Taret dejó dormir. Hay un Abraham que va a activar lo que Taret dejó morir. Hay un Abraham que va a creer en lo que Dios le dijo a Taret. Abraham dijo: Dios no habló conmigo, pero habló con mi padre. Y lo que mi padre no cree, yo lo voy a creer. Y si mi padre no se movió, yo me voy a mover. ¿Dónde está el Abraham de casa de Dios esta mañana? ¿Dónde está el Abraham de las naciones?
Ahora escucha bien. Para Abraham fue un desafío. Tú puedes notar que Abraham era rico antes que Dios lo llamara, o tenía cierta riqueza. Pero Abraham dejó a un lado lo que le funcionaba, lo que lo había establecido, por creerle a un Dios que no veía. Dios nunca le mostró evidencia al principio. Por eso Él es el padre de la fe, porque Él no espera que Dios le dé un mapa para moverse. Él comienza a moverse de acuerdo a como Dios le está hablando, porque Él dice: mi papá se murió por no caminar por fe, pero yo voy a caminar en confianza en el Dios de mi padre, en el Dios de mi tatarabuelo Noé. Yo voy a caminar en confianza en ese Dios. Tú no puedes caminar con Dios esperando un mapa. Tú no puedes caminar con Dios esperando garantía primero para moverte. Gracias por su entusiasmo. Y en este llamado te quiero señalar varios puntos. Lo primero que notas es que el llamado de Dios exigió separación. Vete de tu tierra y de tu parentela, porque están bajo influencia de conformismo. Cuando Dios te llama, te separa de ideas de tu familia. Cuando Dios te llama, te separa de conceptos de tu familia. Y lo que ellos creen que es bueno, Dios te revela que siempre fue malo. Cuando Dios te llama, te separa y exige que te separe. Dios no le explica todo a Abraham, solo le da una orden clara: sal. Y Abraham es tan poderoso que no le pregunta para dónde. Sal. ¿Para dónde? No le. Sal. Recojan todo que nos vamos. La gente que marca historia no le pregunta a Dios cómo ni para dónde. Solo le dice: aquí estoy, envíame a mí. Yo vengo a hablarle a alguien que Dios le está diciendo que salga. El llamado de Dios siempre comienza con separación. Mire, voy a acelerar el mensaje para terminar. El llamado de Dios siempre comienza con separación. Dile a alguien: cuando Dios te llama, te separa. Y es celoso porque no quiere que tú seas compatible con nadie. Dios no quiere que te comparta con otro Dios que no sea con Él. Dios no quiere que te comparta con la riqueza. Dios no quiere que te comparta con la fama. Dios te quiere entero, santo y separado. Atáquenme que siento fuego en la cabeza. Dios está llamando a alguien a separarlo. Cuando Dios te llama, te separa, es lo primero. Dios hace separación de la comodidad. Te separa de lo seguro. Te separa de lo que te funciona. Te separa de lo que tú controlas. Te separa de lo que te hace sentir emocionalmente bien. Te separa de la gente que siempre te añoña. Te separa de donde tú tienes control. Aquí controlo Dios. Dios dice: sal para el desierto. ¿Cómo? Que salga para donde tú no conoces. Vas a caminar a donde tú no caminaste. Ya no caminará donde tú controlas. Caminará donde el que controla es la fe. Alguien grite aleluya. Dios te separa de tus comodidades. Dios te separa de la seguridad humana. Dios te separa de lo que conoces. Dios no puede llevarnos a lo nuevo mientras seguimos aferrados a lo viejo. Abraham tenía 75 años, una vida establecida, pero el llamado de Dios fue más fuerte que su pasado. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Di conmigo: el llamado de Dios fue más fuerte que su pasado. Lo que Dios va a hacer contigo mañana
es más grande que todo lo que perdiste ayer. Sigo paro. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Sepárate de esas ideas que tenía Taré. Sepárate de los consejos de Taré. Porque ¿para qué le tiene que mencionar la casa de su padre si Taré está muerto? Y Nacor está en Ur de los Caldeos. Dios dice: sepárate de ideas que tú arrastras de tu papá. Sepárate, porque lo que viene no es compatible con lo que tú tienes. Sepárate. Yo le estoy predicando a alguien que es tiempo de separarse. Cuando Dios te llama a una nueva etapa de gloria en tu vida, te dirá: olvídate de lo que viviste ayer, porque yo tengo cosas nuevas para ti hoy. Segundo punto: en la fe camina sin ver. En la fe camina sin evidencias naturales. Abraham no necesitó ver para caminar, necesitó creer para caminar. Y esto dice: a la tierra que ni siquiera sabía para qué tierra iba. Pero eso no fue justificación para estancarse en Harán. Te mostraré la tierra. No tenía claro para dónde iba, pero tenía claro que Dios lo enviaba. Dios no le dio un mapa, Dios le dio una promesa. Abraham tuvo que caminar por fe y no por vista. El problema de muchos de nosotros es que queremos un mapa para entonces obedecerle a Dios. Y eso no es caminar por fe, eso es caminar por vista. Y las personas hoy en día no pueden experimentar la provisión, la protección y la multiplicación y la abundancia de Dios. Y la razón es porque necesitan una garantía visible para poder creer y obedecerle a Dios. Pero ningún hombre o mujer en la Biblia o fuera de la Biblia camina con Dios confiando en sus ojos. Todos lo hicieron confiando en su fe en el Dios Todopoderoso. Y hoy le hago un llamado a alguien: no le pida a Dios evidencia para creer. Camina, que la evidencia viene por el camino. Lo dejo aquí. Sigo paro. Nadie llegará lejos en Dios confiando en sus ojos, dependiendo de sus sentidos, atado a la circunstancia. Todo hombre y mujer de Dios que camina con Dios tiene que hacerlo por fe. A la tierra que te mostraré, te bendeciré. Yo haré cosas grandes contigo, pero por el camino te voy a decir a dónde la voy a hacer. El problema de muchos es que quieren un mapa. Dobla aquí, sube aquí, llama aquí, por aquí, por aquí, por acá. Dios dice: camina. Camina sin tener mapa. Muévete por fe. Compra por fe. Habla por fe. Actúa por fe. Ya Dios te prometió algo, muévete por fe. Yo vine a hablar a la gente que si le cree a Dios va a ver la gloria de Dios en su vida, en su casa y en su familia. Dios sigue llamando a los Abraham. Dios sigue dirigiendo a los Abraham. Sigo paro. Ningún hombre de Dios, ningún siervo llegará lejos confiando en sus ojos, ni confiando en sus sentidos. Todo hombre y mujer de Dios que caminó con Dios lo hizo a través de la fe. La fe no necesita detalles. La fe solo necesita una palabra de Dios.
La fe obedece antes de entender. Gracias por su entusiasmo. Dije que la fe obedece antes de entender. La fe no necesita detalle. Yo te voy a sanar. Señor, ¿y cómo? ¿Y cómo lo hará? No necesita detalle. Yo te daré los papeles. ¿Y cómo? No necesita el cómo. Lo que necesita actuar y caminar conforme a esa palabra. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios hace maravilla en los aires. Él abre fuente de agua en la atmósfera. Necesito que Dios me explique para creerle. Cero. Es que no lo entiendo. No te llamaron a entender, te llamaron a creer y a obedecer. Explícame cómo las nubes están cargadas de agua, inundan una ciudad entera y un avión la traspasa y no se cae. Dime cómo ese hielo cae. Dime quién cree ese hielo ahí en la nube, en la atmósfera. ¿Alguien puede alabar a Dios? Explícame cómo yo puedo oír tu voz y es tu propia voz, tú en Japón y yo aquí. ¿Cómo? Hay cosas que no hay que explicarlas, solo hay que recibirla y obedecerla. Dios te está llamando a caminar por fe. Tú eres el Abraham del siglo XXI caminando por fe, obedeciendo a Dios sin entender, obedeciendo a Dios sin que te explique. Alguien grita aleluya. Siéntate un minutito. La fe obedece antes de entender. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber. Ponme Hebreos 11:8 para que ellos lo lean, para que usted lo lea. Es que usted tiene que leerlo. Léalo. Salió sin saber. Salió sin saber. Yo no sé cómo voy a comprar. Se fue a la tienda sin saber cómo va a pagar. Yo necesito que alguien entienda que la fe no necesita entender. La fe simplemente cree antes de entender. ¿Usted notó esa palabra? Póngala ahí otra vez. Siéntese con calma. Dijérala y dijérala. Y salió. ¿Qué hizo él? Pero sin. ¿A dónde? Ahora tú quieres saber para dónde va, para luego decidir si va a salir. Voy a comprar esa casa porque Dios me dijo, pero ciertamente no sé cómo la voy. Ahora tú debes de decir, tampoco me interesa cómo la voy a pagar, porque Abraham no sabía para dónde iba, pero caminaba. No sabía para dónde iba, pero no se paraba. No sabía para dónde iba, pero seguía moviéndose. Yo necesito a alguien que se mueva. Alguien dé un pasito, camine. Haga un acto de fe, los que están allá arriba. Hombre, párese. Los que están en las redes, párese de la silla y de un paso y de otro paso y diga, no sé para dónde voy, pero como Abraham camino. Él no sabía para dónde iba, pero el no saber no lo sentó. Él dijo, yo no seré como Taré. Taré sabía para dónde iba y se paró. Abraham no sabía para dónde iba y seguía caminando. Alguien tiene que gritar, yo voy a moverme aunque no sé para dónde voy. No tengo dirección, pero tengo promesa. Siéntate un minutito.
Entonces en esto tú aprendes un principio espiritual. ¿Cuál? Dios revela el camino mientras caminamos, no antes. ¿Cuál es el principio espiritual que aprende aquí? Y salió sin saber para dónde iba. El principio es que Dios revela el camino mientras caminamos, no antes. Dios no revela el camino mientras tú estás sentado. Dios revela el camino mientras tú vas caminando. Shamaya. Yo recuerdo un testimonio del pastor Barranco que me impactó mucho. Cuando era nuevo creyente iniciando el ministerio, el Señor comenzó a dirigirlo para sanar gente y liberar. Y una tarde el Señor le dice: sal, que quiero que vaya a un lugar para ministrar a una persona. Sal, que quiero que vaya a una casa. Y él toma la bicicleta y comienza a salir, pero no sabe para dónde va. Y comienza a irse por la calle manejando. Es un Abraham, ¿ve? Él me envió, no sé para qué casa, pero me envió para una. Hay miles de casas, pero no sé cuál, pero él me envió. Y dice que cuando se pasó una esquina, un fuego se le encendió. Y cuando dobló para la izquierda, el fuego se apagó. Cuando dobló para la derecha, el fuego se encendió. Y siguió por donde el fuego iba encendido. Se pasó de una calle y el fuego se paró y se devolvió y el fuego se encendió. Miró esta casa, el fuego se apagó. Miró esta casa, el fuego se encendió. Tocó la puerta y era una joven que quería suicidarse, una persona que quería matarse. Ve, yo necesito que entienda que la gente que sacude el mundo son gente que caminan antes. Pues el principio es que el camino se revela mientras camina, no antes. Lo tercero, ya me voy, Cuando Dios te llama, siempre te da promesas. Dile a alguien: cuando Dios te llama, siempre te da promesas. En Génesis 12, en el verso 2 y 3, mire lo que dice. Póngalo allí. Génesis 12, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti. Dios le dice: si te mueves por fe, yo te haré bendición. Escucha esto: una cosa es estar bendecido y otra cosa es ser bendición. Dios le dice: no solo te voy a bendecir, es que tú serás bendición. O en pocas palabras, no solo te voy a dar azúcar para que endulce el café, tú serás azúcar para el café. Alaba lo que está aquí. Yo reprendo de tu vida toda sequía y profetizo que te conviertes en bendición de Dios. Vamos, mira a alguien y dile: tú serás una bendición. Tú serás una bendición. Deben 10 minutos y termino. Dile a alguien: tú serás bendición. Siéntate allí. Cuando Dios te llama, siempre te da promesas. A mí me la dio. Algunas no la entendí, otras no la comprendí. Dios me dijo una vez en un sueño: oras y haz esto, y tu ministerio irá a las naciones de la tierra. Pero yo jamás me imaginé que era de esta magnitud, Pero Dios siempre te da promesa, porque en el camino el diablo te va a tratar de desanimar, y lo que te va a mantener caminando es que Dios dijo lo que iba a hacer. Se levantarán gobiernos, pero hay una promesa que te sostiene. Se levantarán críticos, Virginia, pero hay una promesa que te sostiene. Se levantarán perseguidores, pero tú sabes lo que Dios dijo que te va a dar.
Y tú dices, aunque me esté cayendo a pedazos, yo creo lo que Dios dijo que va a hacer. Alguien diga aleluya. Por eso cuando Dios te llama, te dice lo que va a hacer. Y coloca dentro de ti esa promesa. Para que el diablo quiera turbarte, tú digas, estoy turbado, pero Dios me dijo esto. Entonces en Génesis 12, Dios le desata 7 bendiciones o 7 promesas a Abraham. Número 1 le dice, haré de ti una nación grande. 2, te bendeciré. 3, engrandeceré tu nombre. 4, serás bendición. 5, bendeciré a los que te bendigan. 6, al que te maldiga, yo lo maldeciré. Y 7, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesus Christ, alguien alabe a Dios. Cuando yo llego a mi familia, ellos dicen, llegó la bendición. Porque de que llego estoy, toma, agárrate de aquí, toma esto, toma esto. Ellos siempre, cuando yo voy, dicen, pastor, no va a pasar por la casa, porque yo soy bendición. Dios te ha hecho ser bendición. Tu familia tiene que ver que tú eres bendición, que en ti hay bendición del Eterno. Ya voy a terminar, el tiempo se me va. Hay 7 bendiciones que caen sobre ti hoy. Agárrela. Agárrela. Recibo. En mí serán benditas, en mí serán benditas gente, en mí, en Cristo Jesús. Vamos, di conmigo, 7 bendiciones. Dile a alguien, por un camino vienen mis enemigos, por 7 huirán de mí. Dios nunca llama a alguien para perderlo o para derrota, sino para bendecirlo y para convertirlo en un canal de bendición. Dios no te llama para que te pierdas. Dios no te llama para que vivas en miseria y en limitación. Es un pensamiento del diablo. Dios te llama para bendecirte, para prosperarte, para protegerte, para convertirte en un canal de bendición, por donde Él transmite su bendición y su gloria. Alguien diga amén. Un principio espiritual: cuando Dios te llama, Él mismo se compromete con tu futuro. Lo dejo aquí. Cuando Dios te llama, conmigo Dios está comprometido. Porque cuando yo jugaba béisbol y estaba esperanzado en firmar un contrato con un equipo de grande liga, Dios se me aparece en un sueño y me dice, deja todo y sírveme a mí y predica. Yo estaré contigo. ¿Sabes? Él tiene un compromiso con mi futuro. Satanás puede hacer lo que le dé la gana. Dios tiene un compromiso conmigo. ¿Cómo? Porque Él fue el que me llamó. Dios tiene un compromiso con tu futuro. Tu futuro está garantizado, porque el que lo va a cumplir está contigo. Se llama Dios. Alguien diga aleluya. Está bueno esto, ¿eh? Tú no puedes dejarte movilizar por temporadas contrarias o por circunstancias adversas que esté experimentando y comenzar a dudar del futuro de Dios, porque ahora hay leyes o hay comentarios o hay noticieros contra ti o hay gente hablando mal de ti. Descansa, que el que te llamó está comprometido con tu futuro. Si tú quieres, alaba, y si no, levántate y vete para tu casa. Yo quiero hablarle a alguien que cree que Dios está comprometido con el futuro. Siéntate un minuto. Dios le dijo a Jacob, oye estas palabras: no te dejaré ni te desampararé hasta que no haga en ti lo que yo he dicho. Cuando Dios te llama, se compromete con tu futuro. Cuando Dios te llama, se compromete con tu bienestar, con tu provisión, y te promete ser tu ayudador. No tema. No tema a nada,
Dios está contigo. No tema lo que está enfrentando hoy. Si Dios te llamó, Él va delante de ti, trabajando a tu favor para que se cumpla su propósito en tu vida. Y termino aquí. Abraham sale, como dice Hebreo 11:8, sin saber para dónde iba. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Una vez yo estaba en una crisis económica. Estamos recién casados. Ismael había nacido ya y no tenía leche ni cómo pagar la renta. Nada. Dije, Dios. Y él me dijo, sal. No me dijo para dónde. Y cuando salí a la calle me dijo, toma un bus y vete a la capital. ¿Para dónde? Y me fui para la capital. Y creo que era el pasaje de ida, no tenía el de venida, para que se complicara la cosa. Y cuando llegué a la capital, que me desmonté del vehículo, del bus, el Señor comenzó a guiarme y me llevó donde un hermano que yo había conocido hace años en un lugar. Y cuando me llevó ahí, no, yo no lo conocía ese hermano. Él vivía en Nueva York, yo no lo conocía. Pero Dios me llevó ahí y él estaba ahí. Y ya Dios le había dado la orden de darme la provisión. Hay cosas que no se revelan mientras tú estás sentado, se manifiestan en el camino. Y en conclusión, por el tiempo, lo que más me impacta de Abraham, hermanos, todos los que están aquí, lo que más me impacta no es solo que obedece, no es solo que es un hombre de fe. Lo que más me impacta de Abraham es que era un hombre de comunión con Dios. La fe se debilita cuando la comunión con Dios se debilita. Los sentidos te controlan, los sentimientos te manipulan cuando la comunión con Dios se debilita. ¿Sabe lo que hace Abraham? ¿Sabe lo que hace? Abraham levanta un altar. Y el altar representa una vida rendida, una vida dependiente de aquel a quien le estoy haciendo el altar. Lo que hace a Abraham fuerte es que Abraham mantenía una comunión. No te confunda, miembro de esta iglesia. El hecho de que vengas a la iglesia no significa que tienes comunión con Dios. No te confunda porque sirve acá en la casa. Esto no es comunión con Dios, es servicio. Tú tienes que levantar tu altar. El estar cerca de un hombre de Dios no te convierte en hombre de Dios. Te influencia, te inspira, te da código, pero no te convierte. El estar cerca de un hombre ungido no te convierte ungido. ¿Sabe cuándo Josué fue ungido? Cuando Moisés le puso la mano y el Espíritu de Dios vino sobre él. Usted está aquí o se me fue. Usted está aquí o se me fue. David le tocaba a Saúl, pero la unción vino cuando Samuel le puso la mano y el Espíritu vino sobre él. Si tú descuidas tu altar, no llegarás lejos. Lo dejo aquí. Cuando tú lees Génesis 12:7, ¿qué dice? Y le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. La respuesta de Abraham fue: edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Antes de acomodarse en Canaán, él tuvo comunión con Dios. El altar era la forma en la que los antiguos tenían comunión con Dios. Era la forma en que se rendían y adoraban a Dios. ¿Está usted aquí? Recuerda que cuando él le dijo a los siervos: el muchacho yo iremos, adoraremos y volveremos, era un sacrificio. El altar era la forma de adorar. Abraham no solo era un hombre de fe, era un hombre de adoración.
Era un hombre que buscaba forma como adorar al Altísimo. Si se te pasa el día entero y tú no le cantas nada a Dios, es porque tu comunión con Dios está débil. En ti debe de haber un cántico continuo. Alabanza a Jehová, Dios de los ejércitos. Soma Kataramashaya. No llegue a Canaán para tirarte a dormir. Llega a Canaán para adorar al que te trajo a Canaán. Levanta un altar, mantén una comunión, mantén una dependencia. Siéntate un minuto. Abraham no levantaba altar solo para que Dios lo bendijera. Abraham levantaba altar por agradecimiento. Por eso es que tú ves a Jesucristo multiplicar los panes, hacer milagros y luego se va a orar. Porque lo que lo motivaba a orar no era que Dios lo usara, era adorar al Padre. Tú tienes que levantar un altar. Tú no puedes ser un cristiano promedio. Tú no puedes ser un cristiano enclencle. Tú no puedes ser un cristiano de temporadas. Tú no puedes ser un cristiano que vive de la experiencia de los demás. Tú tienes que levantar tu altar. Oh, gracias por su entusiasmo. Tú tienes que levantar tu altar. Tú tienes que invocar a Dios y adorar a Dios, porque Él tiene grandes cosas contigo. En pocas palabras, lo primero que Abraham hace es adorar a Dios. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham respondió con una adoración. Donde Abraham llega, levanta un altar. El altar representa adoración, entrega, dependencia. Antes de poseer la tierra, Abraham adoró al Dios de la tierra. Tu fidelidad. ¿Cuál es el principio aquí? El que camina con Dios siempre levanta altares antes de levantar tiendas. ¿Cuál es el déficit de las actividades hoy? Que están levantando actividades sin levantar primero el altar. Están levantando concierto y congreso sin primero levantar y adorar a Dios en el secreto. Antes de Abraham levantar tienda, levantó altar. Antes de comer, levantó altar. Antes de comerse el cordero, se lo entregó al Padre. Alguien tiene que alabar a Dios hoy aquí. Dios no te trajo del mundo para que es uno más. Tú eres un Abraham de Dios. Tú eres alguien del altar. Tú eres alguien de comunión. Y termino aquí. Por el tiempo. El que camina con Dios siempre busca un espacio, un lugar para tener comunión con Él. Cuando yo entré a la iglesia más grande que había en Juárez, o posiblemente en México, esa iglesia se llamaba Vino Nuevo, del pastor Richard, que ya está en la presencia del Eterno. Los pastores organizaron para que hicieran una conferencia pequeña allí en la ciudad de Juárez. Teníamos una campaña con los pastores y le pidieron que le dieran un espacio en esa iglesia, un cuarto, para reunirnos con los pastores y yo compartir. Y ahí estaba el copastor, un hombre muy de Dios que se me escapa el nombre, un anciano de Dios. Y el pastor Víctor Richard, que era americano, nacido y criado, pero que pastoreaba en Juárez. Hombre muy de Dios. Un hombre muy de Dios. De los hombres más usados de Latinoamérica fue ese. Un hombre pero muy hambriento. Muy hambriento. Bueno, pastor de Marcela Gándara, pastor del salmista, ¿cómo se llama? Jesús Dan Romero, pastor de toda esa gente. Un hombre muy de Dios. Y cuando yo llegué, como costumbre, yo le pido al copastor, que no sé qué el copastor, le digo, hermano, ¿hay algún lugar donde yo pueda orar a sola con Dios? Y él me dijo, sí, ven. Yo no sabía quién era. Y esa actitud hizo que él le dijera al pastor Richard, ese joven hay que invitarlo, porque ese es de lo de nosotros. Lo primero que hizo fue buscar a Dios. Y ahí es donde yo predico, y ahí es donde le profetizo a la hermana
Marcela Gándara, ahí es donde él cae en el piso, ahí caen todos, ahí se levantan paralíticos. Pero ¿qué fue lo que movió su corazón? Que lo primero que yo hice fue buscar a Dios antes de ministrar para Dios. Yo quiero hacer un llamado a los que van a caminar con altar. Si tú llegaste al hotel, levanta tu altar. Si tú estás en el aeropuerto, levanta tu altar. Alguien diga aleluya, se está aquí. Siéntate, escucha esto. Abraham nos enseña la importancia de tener comunión diaria con Dios. A pesar de ser próspero, a pesar de tener bendiciones sobre todas las cosas, Abraham tenía comunión con Dios. Y algo que a mí me hace sentir triste es ver gente vanidosa que porque tienen 3 carros ya no pueden arrodillarse, porque manejan 100,000, 200 o 300 millones de dólares. Ya se creen que Dios está por debajo de ellos. A mí me encanta cuando yo veo gente rica y que no pierde el principio de adorar, de servirle a Dios con todo su corazón. Aunque seamos prósperos, siempre como Abraham nos postramos y le adoramos. Pero hay algo que debo de concluir con esto. Y tengo que hacerlo, porque si no es incompleto el mensaje. Y cuando venga ese tiempo no vas a saber qué hacer. Porque no todo es bendición nada más. Hay temporada de pruebas. Abraham, obedeciéndole a Dios, dice: y hubo una gran hambre en la tierra. Levantó el altar y hubo hambre en la tierra. Le obedece a Dios y hubo hambre en la tierra. Y a él lo afectó, a su familia, a su ganado, a todo. Porque el llamado no te hace excluyente de pruebas. Las pruebas van a venir. La diferencia es que si le viene a alguien sin Dios, se muere. Pero contigo Dios te va a ayudar. Cuando pase por el fuego, yo estaré allí. Cuando pase por las aguas, yo estaré allí. No va a dejar de pasar por el fuego. Lo que nunca va a dejar de tenerme a mí al lado. Yo estaré allí. Y parece incomprensible que Abraham, sirviéndole a Dios, obedeciendo a Dios, estando en el centro de la voluntad de Dios, vivió una temporada de prueba, una temporada de hambre. Obedecer a Dios no significa ausencia de dificultades. Abraham estaba en un lugar correcto, pero atravesó una prueba. No te sientas abandonado porque está en prueba. Dios estará contigo. El hambre puede probar nuestras confianzas. La prueba revela si dependemos de Dios o dependemos de Egipto. Dios usa las pruebas para fortalecer nuestro carácter. Y voy a terminar. El principio que aprende de esto es: estar en la voluntad de Dios no elimina la prueba, pero garantiza su presencia. El tiempo se me fue. Habrán prueba, pero su presencia estará contigo. El ser llamado por Dios, el hacer la voluntad de Dios, no eliminará las dificultades, los procesos y la prueba, pero Dios te garantiza su presencia. Todo hombre y mujer de Dios que caminó en la voluntad de Dios, en obediencia, fue probado por Dios. Todos vamos a experimentar pruebas, obstáculos, oposiciones, resistencia, persecuciones. No podemos escapar de las pruebas, pero tampoco las pruebas hará que la presencia de Dios escape de nosotros. Abraham es una prueba de que los hombres y las mujeres de Dios llamados son probados. Él fue probado con el hambre, pero la presencia de Dios nunca se apartó de él. Dios no te
te ha dejado. Y quiero terminar con esto. No te concentres en lo que estás viviendo. Concéntrate en quién está contigo. ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? Vamos, ponte de pie. ¿Quién está contigo? Jehová de los ejércitos, el que camina entre los querubines. Dale la mano a alguien y dile: habrán pruebas, pero la presencia de Dios estará contigo. Habrán obstáculos, pero Dios va delante de ti. Habrá oposiciones, pero Jehová es el guerrero. Se levantarán enemigos contra ti, pero Jehová es el varón de guerra, el que no ha perdido una batalla. Alguien grítelo.